El circo de Susho era muy conocido en el condado de Sichuan. Era una atracción popular para los turistas y también para los residentes de la zona. El lugar contaba con acróbatas realizando trucos increíbles, comida, juegos de arcade, montañas rusas y una gran cantidad de eventos exuberantes. Pero este día el circo estaba cerrado, ya que esa misma semana había sucedido una tragedia que impactó a todo el personal. Una de sus trapecistas más experimentadas, San y su esposo Sang, estaban realizando una presentación frente a cientos de personas. Todos estaban felizmente grabando a la pareja haciendo uno de sus trucos más peligrosos, cuando San cayó hacia su muerte. Sang pasó de estar realizando trucos con su esposa a organizar su funeral. El circo había recibido un gran impacto y estaba en la mira de todos. Pero además, varios circenses habían visto la tragedia en primera persona y experimentaron estrés postraumático. Era una situación complicada para todos. Y para empeorar las cosas, el circo estaba bajo investigación. La presencia constante de las autoridades y las extensas horas de interrogación a las que los sometieron afectaron mucho a cada miembro del circo de Susho. Los circenses hicieron todo lo posible para poder continuar normalmente con su entrenamiento, mejorar las condiciones del circo y controlar a los animales que ahora estaban más tiempo encerrados. Hacían lo posible para dejar de pensar en la terrible situación que estaban viviendo. 2 días después del incidente, el 25 de mayo de 2021, el equipo se despertó a las 5 de la mañana como todos los días. Se presentaron en la puerta y esperaron al gerente para que les diera las tareas del día. Aunque el circo haya estado cerrado, había muchas tareas que cumplir, como limpiar y alimentar a los animales que el circo tenía encerrados. Había monos, tigres, elefantes, leones, osos y serpientes. Los animales más grandes y los monos estaban entrenados para realizar trucos increíbles y tenían un nivel de obediencia impoluto. Estos animales estaban hambrientos y necesitaban que les limpien sus jaulas. Eran tantos que el equipo de mantenimiento se dividió en 2. El primer grupo les proporcionaría comida y agua, mientras que el segundo grupo iría con su caja de herramientas para aceitar las bisagras y corroborar cualquier incidente que pueda suceder con las jaulas. El segundo grupo trabajaba una vez que los animales se hubieran alimentado. Los tigres se vuelven muy perezosos luego de comer, por lo que el segundo equipo estaba tranquilo. Pero no hay que olvidar que estos animales son animales salvajes, y nada está garantizado. Cada sección del parque tenía protocolos de seguridad según los animales que estuvieran allí. Si lograban de alguna forma pasar la primera instancia de seguridad, una puerta corrediza, se encontrarían con otra reja que les imposibilitaría continuar avanzando. El orden en que asistían a estos animales era siempre el mismo. Primero las serpientes y los lagartos, que se encontraban en jaulas de vidrio para que no lograran escapar. Luego seguían los monos y los antílopes africanos. Continuaban con los leones y los osos. Los últimos 2 animales que quedaban eran los tigres siberianos y los elefantes. El error que derivó en el terrible accidente de esa tarde sucedió cuando un equipo de 6 personas con carretillas llenas de carne cruda entró a la zona de tigres. La zona vallada que albergaba a las 4 magníficas criaturas era alta y difícil de atravesar. Era una única puerta con solo un resbalón para abrirla y sin cerradura para protegerla de los intrusos. Los tigres no tienen pulgares oponibles. Abrir un cerrojo deslizante sería prácticamente imposible. 2 miembros del equipo abrieron la puerta y comenzaron a arrojar trozos de carne de cabra sobre el suelo de la jaula, que medía casi 10 metros de circunferencia. Los felinos no corrieron velozmente hacia la comida como los demás animales, sino que observaron al grupo atentamente, esperando a que se fueran antes de comenzar a comer. Los tigres son observadores, mucho más de lo que los humanos piensan. 2 de las criaturas notaron que el último hombre en entrar no estaba mirando sus manos cuando cerró el cerrojo. La barra metálica no acertó al agujero por pocos centímetros. La puerta parecía cerrada para los distraídos, pero una pequeña ráfaga de viento sería suficiente para abrirla de par en par. 2 de los depredadores se adelantaron para comer su parte de su comida,
Pero los otros dos que habían notado el error del equipo permanecieron tumbados en la hierba porque sabían, por años de hábito, que los humanos irían a alimentar a los elefantes a continuación, antes de volver pocos minutos después. Luego, los tigres se quedarían solos por el resto de la mañana hasta que llegaran las personas que se encargaban del mantenimiento. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. El equipo de mantenimiento llegó mientras los felinos se acercaban a la puerta. El más valiente de los dos, un macho de 4 años, comenzó a olfatear nerviosamente la reja, pero se echó atrás cuando la puerta del recinto se abrió y entraron 3 hombres con cajas de herramientas y latas de aceite lubricante. Momentáneamente confundidos por el cambio del horario habitual, los 2 tigres dieron un paso atrás y observaron la escena, antes de decidirse a actuar. Los hombres no prestaron atención a los tigres, ya que se dirigían hacia el recinto de los elefantes en la parte trasera. Yang Yi, un hombre de 51 años que había estado trabajando para el circo durante más de 20 años, fue uno de los 3 hombres que entraron ese fatídico día. Llevaba una caja de herramientas en una mano y estaba encendiendo un cigarrillo con la otra, cuando se le cayó la caja y las herramientas se esparcieron por el suelo. Maldijo en voz alta. Sus colegas se rieron por su torpeza, y él les hizo un gesto indicando que se adelantaran, ya que él los alcanzaría una vez que recogiera todas sus herramientas. Mientras tanto, los 2 tigres observaban la escena atentamente. Vieron a los 2 hombres atravesar la puerta, dejando a Yang atrás. Estaba agachado, con su espalda de frente a los felinos. El macho valiente se acercó, y la puerta se abrió suavemente y en silencio cuando la empujó. Yang no oyó nada de lo que sucedía detrás de él. Arrojó las herramientas dentro del maletín con tantos estruendos y golpes que no habría oído la puerta aunque ésta hubiera soltado un chirrido. Lentamente, el macho se acercó a él. La hembra mayor se movió justo detrás de él. Ambos se agazaparon, acechando al hombre que estaba distraído. Ninguno de los 2 tigres había puesto un pie en la naturaleza en toda su vida, pero el instinto, impulsado por sus estómagos hambrientos, sabía exactamente qué hacer. Se acercaron cada vez más. Uno de los compañeros de Yang miró por encima de su hombro a través de la puerta que los separaba del tigre. Empezó a gritarle a Yang cuando vio a los tigres a punto de saltar hacia él. Se encontraban a pocos metros. La cabeza de Yang se echó hacia atrás justo cuando el macho saltó por los aires. Sus uñas se incrustaron en su boca abierta de par en par. Sin perder tiempo, Yang tomó el martillo y golpeó las garras de la bestia tan fuerte que ésta se echó hacia atrás automáticamente, girando como un extraño muñeco. El animal se estrelló contra el suelo, pero apenas tocó el suelo, la hembra detrás de él entró en acción. Se lanzó hacia Yang, que esta vez no fue tan rápido como antes. Yang estaba agachado en el suelo cuando el animal aterrizó sobre él desde arriba. Hundió sus garras en su cráneo y hombro y sus dientes se clavaron en su cara. Los hombres detrás de él estaban atrapados detrás de la valla. Si se atrevían a abrir la puerta, tendrían a los 4 tigres encima. Pidieron ayuda por la radio gritando tan histéricamente que el resto del equipo solo pudo entender que había tigres sueltos. Todos los habitantes del parque corrieron al recinto y los policías que acababan de llegar para la serie de entrevistas de ese día estaban justo detrás de ellos con sus armas. La situación de Yang se había intensificado drásticamente en los segundos que tardaron en pedir ayuda por la radio. La tigresa estaba todavía clavada en su cara y el joven macho había recuperado su equilibrio. Este saltó de nuevo, tomando una de las piernas agitadas de Yang. En el vaivén de los movimientos, los tigres mordieron y desgarraron al hombre. Las garras de la hembra cortaron sus músculos y la carne, desgarrando la piel de su hombro. Su otra pata se aferró a su frente, y una de sus garras encontró una cuenca del ojo y le arrancó el globo ocular del cráneo. Este fue el momento en que Yang se desmayó. La combinación de la pérdida de sangre, el dolor del ataque y el terror puro era demasiado para su cuerpo. Y cuando su cuerpo se apagó,
El par de animales salvajes continuó desgarrándolo con renovada urgencia. Cuando la policía y el resto de los empleados del circo llegaron al recinto, se encontraron con una imagen aterradora. Los leones y osos detrás de ellos estaban golpeando sus jaulas, rugiendo violentamente. La situación era clara. El hombre estaba muerto, pero además, los otros 2 hombres de mantenimiento estaban atrapados detrás de una delgada barrera de alambre cerca de la sangre. Los felinos enloquecidos podían escalar fácilmente las vallas y atacar a los hombres atrapados o al personal. La decisión estaba tomada. Sin decirse una sola palabra, los 5 oficiales levantaron sus armas y el sonido de los disparos recorrió el aire. No menos de 4 balas alcanzaron a la tigresa, mientras que el hombre recibió 6. Sus cuerpos volaron hacia atrás por la potencia de las balas, y en un instante, las 2 bestias que se acercaban detrás de ellos huyeron de vuelta a su jaula, dejando a los atacantes y a Yang inertes en el suelo. Milagrosamente, la tigresa todavía respiraba, retorciéndose horriblemente, pero un oficial la sacó de su miseria con un solo disparo en la cabeza. Con tan solo 2 días de diferencia, el circo de Suzhou había recibido 2 impactos devastadores, y como consecuencia, todas sus exposiciones se vaciaron en menos de una semana. Los animales fueron llevados a varias reservas y parques por toda China, y nunca volverán a ver el circo. Los compañeros de Yang tuvieron suerte, pero tristemente, este no pudo evitar su destino inminente, que lo llevó hacia su desgracia increíble. Para los visitantes del Parque Hwanghi, en el noroeste de Zimbabue, un safari a pie es visto como una experiencia única en la vida. Pero para Quinn Swales, un guía profesional zimbabuense de 40 años, era su día a día y adoraba cada segundo de su trabajo. Nacido en Treloni, en el norte de Zimbabue, Quinn había trabajado como piloto antes de dedicarse a guiar safaris de vida silvestre. En Zimbabue, los guías son entrenados con rigurosidad, y Quinn no era la excepción. Conocía el Parque Hwanghi como la palma de su mano. Era su oficina. ¿Y qué oficina? El Parque Hwanghi es el más grande de Zimbabue, con una extensión de 14.650 kilómetros cuadrados. Alberga 4 de los 5 grandes: elefante, león, leopardo y búfalo. También es hogar de la mayor población de perros salvajes de África, ofreciendo a los turistas oportunidades excepcionales para avistar fauna y capturar fotos inolvidables. Es sin duda uno de los mejores lugares para experimentar la naturaleza salvaje de África en todo su esplendor. Sin embargo, el parque había ganado fama por razones trágicas un mes antes. Cecil el león había acaparado titulares al ser casado ilegalmente por el dentista estadounidense Walter Palmer. Cecil era un imponente macho de 13 años, considerado la joya de Hwanghi. El incidente desató indignación mundial cuando se reveló que Palmer disparó a Cecil con un arco y flecha, y lo rastreó durante más de 40 horas antes de rematarlo con su rifle. Este acto de crueldad no pasó desapercibido para los guardabosques y guías que se esforzaban en proteger a los animales, mientras brindaban a los turistas una experiencia segura de observación de vida silvestre. Quinn estaba ahí para disfrutar de la vida silvestre y permitir que sus invitados vivieran la misma experiencia, no para destruirla. La mañana del lunes 24 de agosto de 2014, Quinn guió a un grupo de huéspedes del campamento Hwanghi en un safari fotográfico a pie. Con la luz del amanecer apenas asomando en el horizonte, el grupo avanzaba con entusiasmo a través del matorral. El aire aún era frío, pero no pasó mucho tiempo antes de que Quinn notara algunas huellas en el suelo arenoso. En los bordes de la sabana abierta, había señales claras de que sus invitados estaban a punto de tener una experiencia inolvidable, y probablemente una oportunidad fotográfica única. Eran huellas grandes, y Quinn las identificó como de león. También sabía a qué manada pertenecían.
Con los años, había llegado a conocer a los leones individualmente, algo que siempre impresionaba a los turistas. El grupo avanzó con cautela por el borde de la hierba marrón, siguiendo las huellas, hasta que Quinn se detuvo. Todos los invitados se quedaron quietos, en fila, detrás del guía. Con un gesto silencioso, Quinn se llevó un dedo a los labios y luego señaló la manada de leones, que descansaba en campo abierto a cierta distancia. Los 6 turistas que guiaba quedaron maravillados ante la vista. Los leones parecían tan pacíficos y tranquilos, sin preocuparse por nada en el mundo, bañados en la luz de la mañana. Pero la calma estaba a punto de romperse. Los leones habían notado la presencia del grupo, pero no parecían molestos. A esa distancia no los consideraban una amenaza. El grupo permaneció inmóvil y en silencio, algunos tomando fotos. Entonces el león macho llamado Naxaha se levantó. Claramente no estaba contento con la intrusión. Comenzó a caminar hacia el grupo con determinación, y los turistas sintieron la adrenalina correr por sus venas. Podían ver la imponente melena desgreñada del león y la feroz intención en sus ojos brillantes. No corría, pero sus pasos eran firmes y decididos. No había dónde esconderse en la vasta sabana africana, sin vehículos ni campamentos cercanos, y el león seguía acercándose. Aunque los corazones de los turistas latían con fuerza y sentían el impulso de correr, Quinn había vivido esta situación muchas veces antes. No sentía miedo. Era un guía experimentado y sabía exactamente qué hacer. Su prioridad era la seguridad de sus invitados. Les habló con calma y firmeza, diciéndoles qué hacer. Ellos escucharon con atención, con los ojos muy abiertos. Les ordenó que se pusieran detrás de él y permanecieran completamente inmóviles. A medida que el león se acercaba, cruzó el límite de seguridad que Quinn consideraba aceptable. En ocasiones anteriores, los leones se detenían después de una corta distancia y regresaban a su manada, pero esta vez el umbral fue superado. El león macho se detuvo, los observó con ojos fijos. Mientras el león se mantenía en su lugar, Quinn aprovechó para detonar un Bear Banger, un dispositivo que emite un fuerte estallido. El sonido resonó en la sabana, silenciando a las aves, y el león saltó, alejándose en ángulo del grupo. Parecía que todo había terminado y todos soltaron un suspiro de alivio. No perdieron de vista al león, pero creían que el peligro había pasado y que esta sería una historia más para contar riendo junto a la fogata. Pero la historia estaba a punto de dar un giro siniestro. De repente, el león giró y se lanzó a toda velocidad hacia Quinn y los 6 turistas. Todos quedaron paralizados por la sorpresa. Justo cuando pensaban que el peligro había pasado, el terror volvió con fuerza. Esta vez no era una carga falsa, y Quinn no tuvo tiempo de disparar su rifle. Se quedó quieto, mirando directamente al león que se abalanzaba sobre él. Con el 60% del peso de un león compuesto por músculo, estos depredadores son una fuerza imparable, con los machos alcanzando hasta 225 kilogramos. Son poderosos, rápidos y temibles. El león cubrió la distancia en segundos, su pelaje beige marrón brillando bajo el sol matutino, su enorme melena rebotando en sus hombros mientras cargaba hacia adelante. Quinn no traicionó a sus invitados. Se quedó firme, incapaz de disparar un solo tiro. Se mantuvo en la línea de fuego, recibiendo el peso total del ataque para proteger a los suyos. En el último segundo, el león saltó y derribó a Quinn al suelo. Su cabeza golpeó contra la tierra seca mientras intentaba defenderse del colosal depredador, pero el león lo aplastó, presionando su cabeza contra el suelo. El polvo se levantó en medio de la confusión, y el león mordió el cuello y el hombro de Quinn. El guía no pudo detenerlo. El peso del león y la ferocidad de su mordida eran abrumadores. Quinn solo pudo forcejear, tratando de proteger su rostro y cuello. La sangre brotaba de sus heridas, y el grupo no podía hacer más que gritar al león en un vano intento de detenerlo. Segundos después,
El león saltó de Quinn y regresó a su manada, pero en ese breve pero devastador ataque, el daño ya estaba hecho. Cuando el león se alejó lo suficiente, los demás corrieron hacia Quinn. Intentaron hacerle primeros auxilios, pero los colmillos del león habían cortado sus arterias, y Quinn se había desangrado en cuestión de segundos. Yacía flácido e inerte en el suelo, a solo metros de los animales que tanto había admirado y protegido. El grupo tomó la radio de Quinn y se comunicó con el campamento. Los guardabosques llegaron rápidamente, pero Quinn fue llevado de inmediato. Lo que comenzó como una tranquila mañana se convirtió en una tragedia inimaginable. Los turistas no sufrieron daños físicos durante el ataque. Tuvieron suerte de que el león no se volviera contra ellos. Fue una pérdida devastadora. David Carson, el gerente general del campamento Wongi y guía profesional durante más de 2 décadas, elogió las heroicas acciones de Quinn. Dijo sobre él: pagó el precio más alto por hacer el trabajo que amaba en un lugar que conocía tan bien. Quinn era un guía excepcional, y su pasión y respeto por la vida silvestre se reflejaban en su trabajo. La última foto que publicó en su Facebook fue de Cecil el león, quien fue cazado sin piedad por Walter Palmer. Afligido por la guerra en Ucrania, el ruso de 23 años Vladimir Papov decidió abandonar su país natal, Rusia. Quería evitar el reclutamiento obligatorio en las Fuerzas Armadas. No era la vida que quería para él, ni su padre Yuri quería que su hijo arriesgara su vida luchando en batalla. Por eso, ambos se mudaron a Egipto, dejando atrás a la madre de Vladimir, quien permaneció en el hogar familiar en Bálica, cerca de Moscú, y a la novia de Vladimir, Anastasia. Se dirigieron a la costa del Mar Rojo de Egipto, buscando un nuevo camino y disfrutando de la vida tranquila. Vladimir encontró trabajo en línea como consultor de tecnológico. Era la forma perfecta de trabajar de forma remota desde la comodidad de su hogar. El acuerdo parecía funcionar para el joven y su padre, pero no pasaría mucho tiempo antes de que la tragedia golpeara. El 8 de junio de 2023, apenas meses después de mudarse a Egipto, Yuri y Vladimir caminaron hacia el mar junto al Dream Beach Hotel en el complejo egipcio de Hurghada. Esta pintoresca ciudad se extiende por casi 48 kilómetros a lo largo de la costa del Mar Rojo. La ubicación es impresionante. Playas de arena blanca y dorada bordean las aguas turquesas. Lujosos yates y motos de agua están anclados justo en la costa, y los turistas se relajan bajo el sol desde la comodidad de sus reposeras. Vladimir pensó que había encontrado un tesoro moviéndose a un lugar tan hermoso. Quería nadar, por lo que entró al agua. Esa se convirtió en su última vez. El mar tranquilo era invitante, la temperatura del aire cálida y el agua fresca. Vladimir nadó hacia afuera desde la playa, en la zona de natación segura. Otros bañistas también disfrutaban del agua al mismo tiempo. Entonces hubo un grito. Alguien había visto algo. La peor pesadilla de todos se hacía realidad. Algo en lo que todos pensamos cuando entramos al agua, la clara imagen de una aleta dorsal rompiendo la superficie. Todos corrieron desesperadamente hacia la playa, pero cuando Vladimir se giró para nadar de vuelta a la orilla, sintió un tirón agudo en su pierna y lanzó un grito de dolor. Lo que siguió fue un ataque devastador y verdaderamente impactante. No es común presenciar un ataque animal cuando hay cientos de personas a solo metros de la víctima. Pero eso es exactamente lo que sucedió con Vladimir. Cuando la gente escuchó los gritos de Vladimir, se levantaron de sus asientos y miraron hacia el agua. A solo 20 pies de la playa, Vladimir estaba siendo zarandeado por un tiburón enorme. Cuando fue brevemente liberado, las personas pudieron ver la aleta dorsal aterradora circulando alrededor del joven. Luego fue arrastrado bajo el agua. Luchó, tratando de alejar al tiburón de él, pero este era demasiado ágil, demasiado rápido, demasiado poderoso. Hubo un estallido, un burbujeo, un hervor del agua mientras Vladimir era arrastrado fuera de la vista.
El cuerpo grande y gris del tiburón se arqueó sobre el agua. Las piernas de Vladimir fueron vistas pataleando en el aire sobre la superficie mientras era volteado boca abajo. Fue girado en círculos como una lavadora. Luego volvió a salir, mareado y desorientado. Vladimir comenzó a nadar hacia la orilla, sintiendo un terror indescriptible al no poder ver al tiburón, sabiendo que estaba en algún lugar debajo de él y que probablemente volvería por más, circulando alrededor de sus piernas antes de atacar. La playa estaba tentadoramente cerca. Estaba rodeado de una nube de rojo, su propia sangre que se derramaba en el mar rojo. Las personas pudieron ver la nerviosidad en su lenguaje corporal. Pudieron ver que no estaba seguro de qué hacer, hacia dónde ir. Vladimir pudo ver a su padre en tierra firme. También pudo ver a la multitud de personas que se habían reunido en el borde del agua, pero nadie venía por él. «¡Papá!», gritó. «¡Ayúdame!». Pero no había nada que su padre pudiera hacer. Un bote de rescate fue lanzado por los guardavidas tan pronto como se desarrolló el ataque. Se dirigieron hacia Vladimir mientras se mecía en el agua durante unos segundos que parecían detener el corazón. Luego, la sombra del enorme tiburón emergió debajo de él una vez más. No había terminado con él todavía. Abrió ampliamente sus mandíbulas cuando surgió desde abajo y agarró a Vladimir nuevamente, esta vez alrededor de su torso, y se sumergió profundamente bajo el agua con el joven ruso en sus mandíbulas. Los testigos informaron que el cuerpo flácido y sin vida de Vladimir volvió a salir a la superficie una y otra vez mientras el tiburón continuaba consumiéndolo. Durante las próximas 2 horas, el tiburón atormentó a la multitud, tirando y jaloneando del cuerpo de Vladimir. Fue realmente una pesadilla para todos los involucrados. Un socorrista llamado Mohamed, según informes, nadó hacia Vladimir y otro turista en el agua durante el ataque. Pudo ver que el agua que rodeaba a Vladimir estaba llena de sangre. Pudo ver lo destrozado que estaba Vladimir cuando levantó un brazo. Mohamed vio que la mano del hombre faltaba. Casi dejó caer el cuerpo de nuevo al mar cuando notó que el tiburón le había arrancado la cabeza. El tiburón también destrozó el pecho del hombre. Faltaban enormes mordiscos del abdomen también. Fue la imagen más horrorosa que había visto en toda su vida. Estaba claro que Vladimir ya había fallecido, así que en su lugar centró su atención en una turista que nadaba cerca de Vladimir. Estaba en estado de shock. Apenas podía moverse. Mohamed la agarró por debajo de los brazos y la llevó de vuelta a la orilla. Allí fue consolada y atendida por los bañistas. Cuando el tiburón se sació, las autoridades pudieron capturarlo y lo llevaron a la orilla. Era un enorme tiburón tigre de 3 metros de largo. Sus marcas distintivas eran visibles en su poderoso cuerpo. Cuando fue arrastrado a la arena, su destino estaba sellado. Una multitud se reunió para ver cómo lucía un tiburón asesino. Luego comenzaron a golpearlo, sosteniendo barras de metal y palos de madera. Los hombres golpearon repetidamente al tiburón en la cabeza y la cara. El tiburón intentó escapar, su cuerpo indefenso en tierra firme. Agitó su cola y se retorció desesperadamente buscando agua. Después de ambas muertes brutales, el tiburón tigre fue abierto. En su estómago se encontraron algunos de los restos de Vladimir. Fue un descubrimiento espantoso. La cabeza de Vladimir y varias otras partes del cuerpo estaban dentro del vientre. Pero otro descubrimiento podría haber explicado su comportamiento agresivo y la razón del ataque devastador. Había crías de tiburón dentro de ella. Los tiburones tigre ponen huevos internamente, que luego eclosionan dentro de la madre. Las crías sobreviven dentro de ella hasta que están listas para nacer, alrededor de 16 meses después. El experto marino y compatriota ruso Dmitry Orlov llegó a su propia conclusión sobre lo que sucedió y por qué el tiburón atacó a Vladimir. Creía que, al ser tan grande y estar sobrecargada, su presa típica podría haber sido demasiado rápida para ella. Era mucho más fácil para ella cazar humanos que eran relativamente lentos y desprotegidos en el agua. Sin embargo, biológica y ecológicamente, esto no parece tener sentido. Pero Dmitry creía que el tiburón tigre no era ajeno a la carne humana.
El año anterior a la muerte de Vladimir, un tiburón tigre atacó a 2 turistas femeninas, una austríaca y una rumana, en el mismo lugar. Otros expertos han afirmado que el comportamiento del tiburón podría haber sido influenciado por el aumento de las temperaturas del Mar Rojo. Podría haber estado migrando al Golfo de Suez a aguas más frías. Después del ataque, Yuri habló sobre la muerte de su hijo. No guardaba rencor al gobierno egipcio y, sorprendentemente, dijo que era el destino trágico de Vladimir ser comido por el tiburón. Es un comentario inusual, pero que probablemente amenizó la dificultad de lidiar con la muerte de su hijo. En Rusia, la madre de Vladimir se enteró de los terribles eventos. Su hijo se había mudado a Egipto para evitar una muerte prematura. Tenía toda su vida por delante, y ahora el mundo de su madre se vino abajo. Después del examen forense del cuerpo de Vladimir y sus restos, Yuri recibió permiso para incinerarlo y devolver las cenizas a su tierra natal, Rusia, el lugar de descanso final de Vladimir. En cuanto al tiburón, las autoridades querían preservar el enorme ejemplar. Tal vez podría servir como una forma de educación para turistas y lugareños que visitaban. Un equipo de 5 expertos en embalsamamiento asumió la tarea de momificar al tiburón para que pudiera ser exhibido en el museo local. El Mar Rojo ha sido plagado por ataques de tiburones durante décadas. Quizás ahora sea el momento de hacer algo al respecto, ya que la sobrepesca está eliminando las fuentes de alimento de los tiburones. Peces grandes como el atún se están volviendo hacia otras presas potenciales para saciar su apetito. Quizás los complejos turísticos del Mar Rojo deberían instalar redes de tiburones para proteger a los bañistas, una táctica que ha demostrado ser efectiva en otras partes del mundo. Después del ataque de Vladimir, las playas fueron cerradas. El mar se vació a medida que los turistas abandonaban los complejos. Pero un par de días después, el gobierno local declaró que las aguas eran seguras nuevamente. Lanchas rápidas y buzos de seguridad mantuvieron una presencia a lo largo de la costa para tranquilizar a los visitantes y continuar buscando cualquier peligro potencial. Pero, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la gente olvide este evento trágico? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el desastre golpee nuevamente, antes de que otro nadador inocente se encuentre con su increíble desgracia? El oso grizzly es un depredador despiadado que debe ser evitado a toda costa. Aunque los ataques de osos son sumamente raros, estos gigantes han sido responsables de más de 180 muertes en los últimos años. Generalmente, solo atacan cuando sienten que su comida, crías o territorio están en peligro, prefiriendo evitar el contacto humano. Sin embargo, hay quienes buscan deliberadamente encontrarse con estos titanes, como Timothy Treadwell, conocido como el hombre grizzly. Desde joven, Timothy tenía una afinidad especial por los animales, llegando a tener una ardilla como mascota cuando era niño. Durante su adolescencia, tuvo su primer encuentro con un oso salvaje mientras los estudiaba en Alaska, y ahí fue cuando comprendió su verdadera vocación. Afirmó que había perdido el rumbo en la universidad, cayendo en el alcoholismo y las drogas, e incluso estuvo a punto de morir por una sobredosis de heroína a finales de los 80. Este susto fue lo que lo impulsó a buscar a los osos y convertirlos en su obsesión de vida. Estudió a los grizzlies durante 13 años y escribió un libro titulado Entre grizzlies, viviendo con osos salvajes en Alaska. Durante este tiempo, los osos se acostumbraron a su presencia, permitiéndole tocarlos e incluso jugar con sus crías. Según Timothy, tenía una relación basada en la confianza y el respeto mutuo con estos imponentes animales. Tras la publicación de su libro, comenzó a ganar notoriedad en televisión y en círculos ambientales, recorriendo Estados Unidos para educar en escuelas locales y aparecer en numerosos programas para compartir sus experiencias únicas con los osos. Además, fundó su propia organización benéfica junto a su compañero Chul Palivek, llamada Grizzly People, un proyecto dedicado a proteger a los osos grizzly en su hábitat natural. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de controversias,
principalmente por su constante interferencia con los animales. El Servicio de Parques Nacionales estaba profundamente preocupado por sus acciones, creyendo que Timothy estaba alterando el comportamiento natural de los osos y poniendo en peligro su propia vida. Además, dirigía tours no autorizados para acercar a los visitantes a los osos, una actividad prohibida en los parques. Se negaba a instalar cercas eléctricas alrededor de sus campamentos o a llevar spray contra osos, confiando en que los osos nunca le harían daño debido a su supuesta conexión especial con ellos. A pesar de los temores de otros, Timothy no tomó ninguna precaución adicional y pronto descubriría que esa relación de confianza con los osos podría romperse fácilmente. En octubre de 2003, Timothy y su novia, Amy Hagnard, visitaron el Parque Nacional Katmai en Alaska. Fueron advertidos sobre los peligros de acampar en esa época del año, cuando la comida escaseaba y los osos se preparaban para el invierno, devorando todo lo que encontraban para acumular reservas antes de la hibernación. El objetivo del viaje era encontrar a una de las osas pardas favoritas de Timothy y asegurarse de que estaba bien. Amy, aterrada por los osos, solo quería regresar a casa, pero decidió quedarse porque sabía lo importante que eran para Timothy. Durante el viaje, la pareja rastreó a algunos osos, pero Timothy se dio cuenta rápidamente de que la mayoría de los osos que conocía ya se habían ido a hibernar, dejando a varios desconocidos en la zona. Aunque la idea de estar rodeado de osos que no lo conocían lo incomodaba, decidió quedarse y montar el campamento con Amy. El 5 de octubre, la pareja se preparaba para grabar más imágenes de los osos. Todo estaba casi listo. La cámara encendida, captando el sonido, pero la tapa del lente seguía puesta, así que aún no había imágenes. Amy estaba organizando el equipo desde la tienda. De repente, llamó a Timothy, preocupada porque no podía oírlo. Entonces, todo se desató. Los gritos comenzaron. Timothy le gritaba a Amy que saliera corriendo, mientras él era destrozado por un enorme oso macho de 28 años. Amy abrió la tienda y empezó a gritarle a Timothy que se hiciera el muerto, con la esperanza de que el oso lo dejara en paz. Increíblemente, esto pareció funcionar por un momento. En la grabación se escucha cómo debaten si el oso realmente se había ido. Durante ese breve lapso, Amy probablemente intentó acercarse a Timothy para ayudarlo con sus heridas, que aún eran un misterio, pero no tuvo más remedio que retroceder cuando el oso regresó para un segundo ataque. En ese instante, Timothy se dio cuenta de que hacerse el muerto ya no iba a funcionar. En pánico, le suplicó a Amy que golpeara al oso con lo que tuviera a mano. Amy, desesperada, agarró una sartén y le dio al oso en la cabeza. El oso soltó la cabeza de Timothy, pero enseguida le mordió el muslo para arrastrarlo lejos de Amy. Timothy, cubierto de sangre y consciente de que su final estaba cerca, le gritó a Amy que huyera y se salvara. Sabía que no había escapatoria, que estaba acabado. A diferencia de otras víctimas de ataques de osos, Timothy no entró en shock. Permaneció plenamente consciente durante todo el ataque, mientras el animal que tanto amaba lo devoraba vivo. El oso estaba en silencio, salvo por unos gruñidos esporádicos. El único sonido real era el de Timothy luchando desesperadamente por escapar, sus gritos de agonía y el ruido sordo de su cuerpo siendo arrastrado por la tierra, alejándose del campamento. Lamentablemente, Amy no escapó. Estaba paralizada por el miedo, en estado de shock por la horrible escena que acababa de presenciar. Siempre había tenido un miedo aterrador a los osos, y ahora estaba viendo su peor pesadilla. No conocía bien la zona, ya que Timothy la había llevado al parque y no tenía ni idea de cómo regresar a la civilización. A la mañana siguiente, el piloto de taxi aéreo Willie Fulton llegó al lago Katmai para recoger a la pareja. Al llegar, creyó ver a Timothy agitando una lona para llamar su atención, pero al llamarlo, no recibió respuesta. Decidió caminar por el sendero, pero algo no le cuadraba y se dio vuelta rápidamente. Cuando regresó a su avión, se encontró con una visión que le heló la sangre. A través de la niebla, un enorme oso pardo, con un aspecto amenazante,
lo estaba observando desde el mismo sendero que acababa de seguir. Horrorizado, Willy llamó a los guardabosques pidiéndoles que inspeccionaran el área, convencido de que algo terrible había sucedido. Un equipo de guardabosques llegó rápidamente al lugar y con Willy guiándolos, comenzaron a caminar hacia el campamento. En el camino se cruzaron con un par de osos, pero como estos los ignoraron, continuaron su marcha sin problemas. De repente uno de los guardabosques gritó, «¡Oso!», alertando al grupo de un animal que estaba a solo 6 metros de distancia. Comenzaron a gritarle al oso, intentando ahuyentarlo, pero pronto quedó claro que el oso no se sentía amenazado. De hecho, los estaba acechando. Los guardabosques comenzaron a remover el barro y entonces encontraron el cuerpo de Amy con sus dedos asomando por la tierra. El oso la había enterrado, preparándola para el invierno. Al retirar el resto del barro, parecía que Amy estaba durmiendo pacíficamente, salvo por el hecho innegable de que había sido casi completamente devorada por el oso. Aterrados pero decididos, los guardabosques continuaron la búsqueda de Timothy, aunque ya casi no tenían esperanzas de encontrarlo con vida. Registraron la zona cercana y encontraron restos de su cuerpo esparcidos por el bosque. La cabeza de Timothy estaba aún unida a un trozo de su columna vertebral, con una expresión de dolor en su rostro, un claro reflejo de la agonía en la que murió. Cerca, encontraron su brazo y mano derechos, con su reloj aún en la muñeca. La escena era simplemente espantosa. Mientras los guardabosques recogían los restos, otro oso más pequeño, de unos 3 años, comenzó a acercarse, acechándolos desde unos 9 metros de distancia, claramente dispuesto a atacar. Sin dudarlo, los guardabosques lo abatieron rápidamente, conscientes de que no podían arriesgarse en la situación en la que se encontraban. Una vez que los cuerpos de Timothy y Amy fueron extraídos del parque, los guardabosques enviaron los restos del gran oso para ser analizados. La necropsia reveló que el oso tenía restos humanos y fragmentos de ropa en su estómago, confirmando que era el responsable de la muerte y el canibalismo de la pareja. En cuanto al oso más joven, ya había sido parcialmente devorado por otros osos, por lo que nunca se sabrá con certeza si también estuvo involucrado en las muertes de Timothy y Amy. Al final, es vital recordar la importancia de respetar a los animales salvajes y darles el espacio que merecen. Aunque se pueda formar un vínculo con ellos, nunca se sabe lo que puede ocurrir ni qué otros peligros pueden estar acechando en el bosque, esperando la oportunidad para llevarte a una desgracia increíble. Era domingo 29 de noviembre de 1964. Mientras el público habitual disfrutaba de un día libre de trabajo haciendo cualquier actividad excitante, Henry Burns y sus amigos planeaban ir al océano. Henry no era la típica persona que quiere quedarse en casa. Era un fotógrafo submarino entusiasta, si no estaba tocando el saxofón como líder de una banda de rock and roll. Henry podía hacer lo que se propusiera, por lo que cuando tuvo esa idea, nadie le dijo que no podía o no debía hacerlo, ni siquiera su novia Jill Radcliffe. Así que cuando Henry planeó ir al océano, quería hacer algo mucho más fascinante que simplemente sumergir los pies en las playas de Australia. Filmar focas en una antigua y remota isla de la costa de Victoria y pescar con arpón en las aguas circundantes era lo que Henry tenía en mente en un típico domingo. Henry se preparó con su equipo para ir a la isla Lady Julia Percy, una isla volcánica remota situada a 22 kilómetros de Port Fairy, que fue formada hace unos 7 millones de años mediante violentas erupciones submarinas. La isla fue separada del continente australiano cuando la masa continental se separó de la Antártida. El agua que rodea la isla tiene entre 30 y 50 metros de profundidad. Las olas fuertes se rompen por las afiladas rocas en las costas. En el extremo suroeste de la isla hay acantilados verticales, plataformas costeras y antiguas cuevas marinas llenas de criaturas oceánicas y misteriosas cavernas. Interesantemente, la isla Lady Julia Percy alberga la mayor colonia de focas peleteras australianas. Además, la isla aislada proporciona un hábitat para las aves marinas poco comunes, incluso para los estándares de la fauna australiana. Sin embargo,
Si hay lobos marinos, estarán acompañados de uno de sus depredadores naturales, el gran tiburón blanco. Henry y sus amigos no iban a saber que este sería el día en que sus vidas cambiarían para siempre. El Club Victoria en Aqualung, donde Henry pertenecía, y miembros del Club de Buceo Port Fairy Manta Skin zarparon desde el río Moinworth a bordo de un barco comercial de pesca de tiburones. El cineasta llevaba un traje de neopreno negro con capucha, algo que no era raro en aquellos días. Finalmente, los dos grupos llegaron a la costa de la isla Lady Julia Percy, donde iban a empezar a explorar la zona para filmar focas. Atracaron el barco a pocos metros de la costa de la isla Lady Julia Percy. Henry y sus amigos, Dietmar Krupa y Fred Arndt, contaban una historia aterradora. No era exactamente algo de lo que la gente habitual hablaría justo antes de sumergirse en el océano y ponerse a merced de las olas. La aterradora historia trataba sobre un enorme gran tiburón blanco que deambulaba por los alrededores. Se llamaba Gran Ben. Aunque casi no hay nada de cierto en la mayoría de los cuentos de monstruos como este, era fácil creer en ese momento, considerando los miles de lobos marinos que uno podía percibir hasta donde alcanzaba la vista. Pon a un hombre en un barco en medio del océano, cerca de una isla remota, y obtendrás los ingredientes perfectos para la criatura más monstruosa del mundo, aunque solo sea en la imaginación. Sin embargo, según los lugareños, que afirmaron que el enorme tiburón medía al menos 6 metros de largo, la criatura era muy real y tenía cicatrices para demostrarlo. Para Henry, sin embargo, esto no era más que otra emocionante oportunidad para su portafolios. Henry entró al agua alrededor de las 12:45 p.m. Nadando en las zonas más profundas, Henry filmó una película durante aproximadamente 1 hora y regresó al barco alrededor de la 1:15 de la tarde. Insatisfecho con el primer rollo de película, Henry volvió a entrar al agua. Esta vez estuvo acompañado por Dietra y Fred, ambos equipados con lanzas de corto alcance. Nadie podría haber predicho que saldrían del agua cambiados para siempre por los acontecimientos que iban a suceder. Durante el buceo libre, los 3 amigos encontraron un grupo de focas revolcándose entre las olas. Henry inmediatamente comenzó a grabar y se centró en una foca macho. De repente, las focas dieron media vuelta y las ondas energéticas se calmaron. Sin embargo, debido a la mala visibilidad en el agua, los buzos no pudieron entender lo que estaba sucediendo. Se sumergieron más profundamente, 10 metros hacia abajo, y se abrazaron al fondo. Aún así, no pudieron encontrar las focas y se dieron cuenta de que tenían que hacer una ascensión. Henry salió a la superficie y emergió su cabeza. Sin embargo, una fuerza increíble lo golpeó como un tren de carga en el momento en que su cabeza salió a la superficie. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, Henry supo que lo había atacado y lanzó los brazos al aire para hacer una señal a los demás buzos. Gritó a todo pulmón: ¡Tiburón! De repente, fue arrastrado por el agua con increíble ferocidad y fue arrastrado hacia abajo. No pudo hacer nada al respecto. El agua estalló en caos. La fuerza que derribó a Henry fue tan fuerte que le arrancaron la máscara y el snorkel de la cara, y luego, en una fracción de segundo, vislumbró al merodeador. Era un gran tiburón blanco. Era el Gran Ben. La criatura se había pegado a su pierna. Lo sacudió como un perro sacudiendo la zapatilla vieja de alguien. Henry intentó desesperadamente alcanzar los ojos de la criatura, pero su gran hocico se interponía en su camino. Sintió el dolor punzante de los dientes del tiburón perforando su pantorrilla mientras le pasaba la mano por la cara. Más allá del dolor, había un asunto más urgente. Henry se estaba ahogando. Había estado conteniendo la respiración durante unos 45 segundos mientras continuaba el ataque. Se estaba asfixiando mientras la enorme criatura tiraba de él y lo hacía rodar de un lado a otro. Recordaba la conversación que tuvo en el barco sobre el Gran Ben. Estaba lleno de miedo y desesperación, y de repente cesaron los tirones y rodaduras. Henry casi pudo sentir un momento de paz. Nadó hacia la superficie y se abrió paso jadeando por todo el aire que pudo. Buscó alrededor de su pierna izquierda, pero ya no estaba allí. A pesar de la inmensa conmoción, Henry logró concentrarse. Dietmar y Fred alcanzaron a Henry. Sin embargo,
todavía no estaba fuera de peligro porque el tiburón había regresado por más. Al tomar gusto por Henry, la criatura se acercó a él nuevamente, ansiosa por darle otro mordisco al indefenso cineasta. Sin embargo, Dietmar y Fred lucharon contra la bestia usando sus pequeñas lanzas de mano. El tiburón regresó al menos 5 veces y cada una de ellas, Dietmar y Fred lucharon contra él. La criatura insistió tanto en atacar a Henry que las lanzas de mano se deformaron en la pelea. Finalmente, el barco de buceo aceleró hacia la escena. Jill agarró la cuerda de seguridad y finalmente subieron a Henry al barco. Recibió inmediatamente los primeros auxilios en el barco. Mientras sangraba abundantemente, los otros buzos lo llevaron al centro y rápidamente le aplicaron un torniquete en la herida. Aunque todavía había miembros en la isla, el caso de Henry era mucho más urgente. El capitán decidió dirigirse hacia el hospital y regresar más tarde por los otros miembros de la isla. El capitán inmediatamente pidió ayuda y una transfusión de sangre. Cuando llegaron a Port Fairy, ya había una ambulancia esperando, con unos litros de sangre. Según el médico, Henry perdió 3,5 litros de sangre en el ataque. Lo llevaron de urgencia al hospital de Warrnambool. Hubo 2 teorías principales que surgieron del incidente. En primer lugar, según Dietmar, Henry estaba acariciando a un perro en la playa y en el barco el olor del perro se impregnó en Henry, lo que provocó que el tiburón lo atacara. La otra teoría era que Henry llevaba un traje de neopreno forrado de color amarillo. Según expertos y 2 universidades australianas, los tiburones son daltónicos, pero son muy conscientes de los objetos contrastantes. Ese día, bajo las turbias aguas de la isla Lady Julia Percy, las marcas de color amarillo en el traje de baño de Henry habrían marcado un contraste con las aguas circundantes, posiblemente atrayendo la atención de uno de los grandes tiburones blancos. Sin embargo, mucha gente sostiene que las posibilidades de ser atacado son mucho menores que las de perderse en el mar. Después de todo, los colores brillantes ayudan a que los equipos de rescate los encuentren. Sin embargo, Henry fue atacado brutalmente a pesar de estar rodeado de focas. Tuvo suerte de estar vivo. Eventualmente, Henry se recuperó por completo y regresó al agua luego de unas semanas. En 1968, lanzó un documental llamado Sombra Salvaje, donde se mostraba parte del video real del ataque y una recreación. En una entrevista posterior, Henry no le guardaba rencor a la criatura. Para él, simplemente actuaban según su naturaleza. Afortunadamente para Henry, estaba rodeado de un grupo de buzos altamente capacitados. Algunas personas no tienen tanta suerte. Además, Henry consideró que perder la pierna era parte de su suerte, ya que le ayudó a sobrevivir y liberarse de las garras del tiburón. Pero a diferencia de la mayoría de los ataques de grandes tiburones blancos que solo realizan una mordida de prueba, este tiburón estaba ansioso por comerse vivo a Henry, ya que regresó por él 5 veces. Si no fuera por los amigos de Henry, seguramente habría sufrido una desgracia increíble.